Hola jóvenes, muy buenos días, bienvenidos a la sesión del día 10 de mayo del 2021, hoy Día de las Madres. Muchas felicidades para cada una de las de ustedes, y también en el caso de que haya mamás dentro de este grupo, pues muchas felicidades. Espero que la pasen bastante bien. El día de hoy vamos a continuar platicando sobre características que componen a una identidad empresarial, a una identidad de una marca en específico. Ya en días pasados habíamos estado comentando sobre las formas y los símbolos que constituyen una marca, y sobre todo los últimos días en temas de colores. Comentábamos cómo los colores pueden llegar a afectar o impactar en la manera en que las personas consumen o, a final de cuentas, observan a una marca. Y que cada uno de estos colores, o de los colores que veíamos en días pasados, puede impactar de forma positiva, pero también de forma negativa, dependiendo de qué colores utilicemos y qué colores no. Incluso por ahí estuvimos practicando un poquito de identificar qué colores quedan mejor para una u otra empresa o idea de negocio. Precisamente con esta misma línea de pensamiento vamos a comentar el día de hoy sobre otro de los elementos importantes que debemos de considerar cuando hablamos de una marca, y en este caso, junto con el color, están las figuras o las formas, que es precisamente lo que estaremos comentando. Si bien cuando hablábamos de los colores comentábamos de que hay una cosa, una cuestión, un tema que se conoce como psicología de los colores, cuando hablamos de las formas sucede exactamente igual. Existe una materia de estudio que se denomina psicología de las formas. Y esto implica entonces, al igual que con los colores, que las formas también representan algo para la mente de los consumidores, para la mente de las personas en general. Y por ende, debemos de ser cuidadosos a la hora de crear nuestros logotipos o nuestras marcas, debido a que podríamos provocar que alguna de los diseños, que alguno de los diseños que tengamos, represente algo contrario a lo que queremos mostrar. De allí la gran importancia de entender cómo es que funcionan las formas dentro de una marca. Existen formas ilimitadas, existe tanta cantidad de formas como creatividad pueda llegar a tener. Sin embargo, el día de hoy nos vamos a enfocar solamente en figuras sencillas, en figuras básicas. Aquí no vamos a hablar de cuestiones relacionadas con fotografías o con cuerpos en específico. Por ejemplo, digamos una veterinaria que podría utilizar un perrito como parte de su marca. No vamos a ver eso. Vamos a ver cuestiones más básicas de formas, más básicas de figuras, sobre las cuales se pueden basar algunas organizaciones. Importante aclarar desde este momento, algunas de las figuras que vamos a ver, no necesariamente las marcas las incluyen tal cual, es decir, pueden llegar a asemejarse, más no estar exactamente igual. Sin embargo, el significado va a ser el mismo. Para empezar, contamos con estas 4 figuras que me gusta llamarles las figuras básicas o las formas básicas. Estamos hablando de círculo, cuadrado, triángulo y figuras de 5 lados o más. En este caso, el ejemplo que les pongo es de un hexágono. Estas figuras las denomino básicas porque todos las entendemos, todos sabemos a qué se refieren, las veíamos desde la primaria, incluso desde antes con juguetes que nos compraban nuestros padres. Entonces, son figuras básicas, figuras sencillas, figuras que entendemos con bastante claridad a la hora de verlas, a la hora de tenerlas dentro de una marca. Sin embargo, lo que representa cada una de ellas quizá no las entendemos del todo en primera instancia. Por eso justamente es la sesión del día de hoy. Bien, vamos a iniciar con la primera que está en la parte izquierda, que son los círculos. Si se fijan en este caso, el círculo es una figura, muchos lo denominan una figura perfecta. ¿A qué nos referimos con esto o por qué se le llama así? Debido a que, en primera instancia, al ser un círculo, una forma en la cual no se encuentra un inicio ni un fin,
es como si estuviera en continua existencia. Es decir, no podemos saber en qué momento o en qué punto de esa figura fue que se empezó a crear ese círculo. A diferencia, por ejemplo, del cuadrado, que entendemos que para crear un cuadrado, la mayoría de las personas primero va a empezar en un vértice y después se va a ir enfocando en cada uno de los demás para construir un cuadrado. El círculo no, el círculo puedes empezar en cualquier punto de su perímetro, ¿vale? Entonces, es una de las figuras más utilizadas dentro de ciertas industrias. En este caso, como ejemplo de círculo, integramos a Burger King, al menos en este logotipo que utilizaban antes. En la actualidad, pues bueno, están cambiando un poquito su marca, pero en muchos lugares, por ejemplo, aquí se sigue utilizando este emblema. Ahora, muchos de ustedes dirán, profe, lo que pasa es que Burger King no tiene un círculo completo, en ninguna parte de su símbolo incluye un círculo completo. Y tienen total razón. Cuando hablamos del círculo, puede ser que la marca incluya tal cual un círculo, así como lo vemos en la imagen blanca, o puede ser que solamente evoque, que solamente provoque que las personas entiendan o aprecien como si fuera un círculo. Es decir, son formas circulares, tienen toda esta curvatura a punto de llegar a ser un círculo, como en este caso Burger King lo hace con su línea azul. La línea azul, si se fijan, está a punto de cerrarse para crear un círculo completo, pero no se cierra. Sin embargo, la forma sigue existiendo, sigue estando allí. Entonces, lo podemos considerar como una figura circular. ¿Qué representa el círculo? ¿Qué es lo que significa? Básicamente, esta forma nos habla de elementos relacionados con la creatividad. Sobre todo, movimiento, adaptabilidad y flexibilidad. Y esto tienden a ser puntos en los cuales las personas, obviamente no los vemos en primera instancia, pero inconscientemente sabemos que representan una marca que está en constante cambio, una marca que continuamente trata de cambiar algunos elementos dentro de, por ejemplo, su cartera de productos para que sea un poquito más innovadora. Cuando vemos una imagen circular dentro de una marca, normalmente de forma inconsciente, pensamos precisamente en esta innovación o en esta creatividad que tiene la organización. Hay empresas que quieren o que tratan o que buscan ser creativas e innovadoras. Bueno, una de las formas de conseguir al menos estar de esta manera en la mente de los consumidores es precisamente a través del uso de figuras como esta. El círculo representa movimiento, es decir, no te quedas quieto. Adaptabilidad, buscas llegar a un punto en el cual puedas existir en diferentes industrias o para distinta gente o para distintos presupuestos, etc. Y tienes una gran flexibilidad respecto a la cantidad de productos con los que cuentas. Y hablando de estos tres elementos, más la creatividad, vamos a pensar si Burger King cuenta con ellos. Burger King, por ejemplo, tiene creatividad. ¿Creen ustedes que Burger King es creativo, adaptable y flexible? ¿A qué me refiero con esto? Digamos, por ejemplo, enfocándonos a la creatividad. Burger King hace algo para que dentro de sus productos existan nuevos o innovadores hamburguesas, digamos, o complementos constantemente, o sabemos que siempre es lo mismo y ya. Respondan en el chat, por favor. ¿Es Burger King creativo? Mientras lo están pensando, vamos a comentar de lo que sigue. La adaptabilidad y flexibilidad. Burger King busca adaptarse a distintos públicos o a distintos presupuestos con la integración de diversos artículos dentro de su cartera, dentro de su menú en este caso. Es decir, una persona que solamente trae 100 pesos puede comer ahí y una persona que trae 500 también podrá comer ahí, pero productos distintos cada uno.
Piénsenlo, por favor. Pueden responder en el chat. Estamos hablando entonces de que si esta empresa representa esto que acabamos de mencionar, entonces el hecho de incluir un círculo en su figura está bastante correcto. Si no lo hace, pues bueno, está evocando aspectos que no utiliza en la parte práctica. Nos comenta la mayoría de ustedes que sí. Y tienen razón. Burger King, por ejemplo, en la parte creativa. ¿Por qué Burger King es creativo? ¿O por qué consideran que lo es? Respóndanme levantando la mano, por favor. ¿En qué sentido podríamos considerar a esta empresa como creativa? A ver, Naomi. Yo creo que porque, por ejemplo, aplica estrategias de cambio de menú constante, porque de repente de que sale de que no, que la hamburguesa con aguacate, o en edición limitada, no sé, la hamburguesa tal. Aparte de eso, también creo que es innovador en el sentido de cómo entrega los productos al cliente, porque por ejemplo da de que juguetitos para los niños o las coronas, que pues yo no he visto en ninguna otra empresa que de, por ejemplo, las coronas, y pues quieras o no, sí llama la atención de pues los clientes en sí. Exactamente, y precisamente, digo, el tema de los juguetitos con los niños y demás, eso lo hacen varias. Pero sí, cuando hablamos de las coronas, es un elemento que pues ninguna otra organización hace, o al menos ninguna que yo conozca de forma tan clara como lo hacen ellos. Precisamente, estamos hablando de una empresa innovadora, una empresa creativa. Cuando pensamos en Burger King, así como en muchas otras, digo, no es la única, se enfoca en la creación de sus productos, en darle ese realce a productos que constantemente están modificando, como decía ya Naomi. Más o menos cada 2 meses lo que hace la empresa es integrar un nuevo producto gancho, un nuevo producto para que las personas puedan observar y querer asistir a consumir a ese local. Ahorita me parece que hay una hamburguesa precisamente con guacamole o con aguacate que están promocionando mucho, que aparte es crunchy de alguna manera o algo así, he visto algunos anuncios. Y lo que buscan precisamente con esto es, número uno, obviamente, es un producto gancho para que la gente vaya. Pero número dos, mostrar esa creatividad o esa innovación respecto a la creación de nuevos productos o productos de edición limitada para que la gente vea que no se mantiene estático, sino que está en constante movimiento. Entonces, esa parte de creatividad dentro de su forma la tiene. Si además lo combinamos con nosotros, que es la adaptabilidad y la flexibilidad, ¿se tiene o no? Ya lo comentaban en el chat algunos de ustedes. La respuesta es sí. ¿Por qué sí? Burger King, dentro de su amplio menú, tiene productos que van desde 45 pesos, una hamburguesa, digamos una Whopper Junior, o productos que cuestan 195, incluso más costosos en algunos casos, ediciones especiales o con ciertas combinaciones. Entonces, cuando tú vas a comer a un Burger King de México, de cualquier parte del mundo, puede ser que veas personas de un extracto social D o E incluso, pero también personas con un nivel socioeconómico AB. Estamos hablando entonces de que tiene esta posibilidad de adaptarse hacia distintos niveles socioeconómicos, hacia distintos presupuestos, debido a esta amplia gama de productos que maneja. Entonces, lo que sucede en la práctica es equivalente a lo que representa su forma, su figura. Es correcto. Hay que tener cuidado porque hay ciertas empresas que no son así. Hay organizaciones que con la figura representan algo, pero a la hora práctica no lo es. Tal vez les ha sucedido que cuando ven a una nueva empresa, observan su logotipo, observan su nombre y piensan inmediatamente que va a ser bueno o malo, no importa. Y cuando llegan al lugar, digamos un restaurante, se dan cuenta que es al revés de lo que habían pensado. En muchas ocasiones tiene que ver con esto, con las formas, porque con la propia forma ya te estaba diciendo algo.
Pensemos, por ejemplo, que yo veo un logotipo de una nueva cadena de hamburguesas que es así circular como la de Burger King. Inconscientemente yo voy a pensar en esa creatividad, en ese tema de movimiento y demás. Pero resulta que cuando llego al restaurante o al negocio de comida, digamos que también es de hamburguesas, solamente tiene 3 opciones en el menú: hamburguesa sencilla, hamburguesa doble y hamburguesa con tocino. Y además de eso, pues bueno, hay papas fritas y tiene refrescos, cocas y listo. ¿Qué tan apegado a su forma es ese negocio ficticio? Absolutamente nada, no tiene nada de creatividad, no habla de ningún aspecto de flexibilidad o adaptabilidad, no, es un negocio súper básico. Y precisamente para negocios más tradicionales o más básicos, no se recomienda utilizar los círculos, se recomienda más, de hecho, utilizar la segunda figura que tenemos aquí, son los cuadrados. El cuadrado, a diferencia del círculo, nos representa un punto mucho más estable, mucho más básico, mucho más sencillo. No sé si han escuchado la expresión de eres muy cuadrado, o esa persona es muy cuadrada, o muy recta, o muy recto. Estamos refiriéndonos precisamente a un sentido como este. Una empresa que es cuadrada representa aspectos de fortaleza, representa aspectos de compromiso, representa aspectos de resistencia, de estabilidad, de tradición. Cuando pensamos en un logotipo más cuadrado, ya no pensamos en movimiento, ya no pensamos en creatividad, pensamos en algo que es clásico, pensamos en algo que mantiene un orden y que tiene una tradición ya de varios años. Un compromiso, una seriedad, una seguridad más clara que el círculo, pero a su vez no es tan creativo como el otro. Entonces, estos dos me parece que marcan claramente la diferencia existente entre las figuras y cómo es que podemos entender precisamente las figuras en general. Mientras que cuando vemos una imagen de un círculo o una marca con un círculo, pensamos en movimiento y en temas creativos, una empresa que va a estar padre, que me va a representar aspectos bastante interesantes, bastante nuevos, innovadores. Con el cuadrado es todo lo contrario. Voy a la segura. Voy a un tema que ya sé lo que integra, que no se sale de esa cajita para hacer algo diferente, algo nuevo, no. Está en una zona de confort que no necesariamente es malo. Hay muchas empresas, por ejemplo aquí en la ciudad, que no se salen de esa zona de confort, que son bastante cuadrados. Podemos mencionar prácticamente cualquier negocio de comida que tenga más de 15 años en la ciudad, no se sale de su zona de confort. En cambio, las empresas más nuevas tratan de precisamente crear artículos novedosos. Pero bueno, en todo caso, vamos a enfocarnos en la parte del cuadrado. Les decía, fortaleza, seguridad, orden, compromiso, incluso masculinidad en algunos casos. Cuando hablamos del cuadrado nos referimos particularmente a figuras que tienen 4 lados con ángulos rectos. Entonces también entra, por ejemplo, los rectángulos, sobre resistencia, tradición y estabilidad. En este caso tenemos el ejemplo de Kodak. Kodak, que es una empresa orientada principalmente hacia aspectos de fotografía, a esta industria, y que precisamente esta tradición, este compromiso o esta seguridad que representaba la marca, le ayudó en algún momento, pero posteriormente jugó en su contra. ¿A qué me refiero? Cuando yo era niño, en los 90s, incluso un poquito más grande, a principios de los 2000s, Kodak era la reina cuando hablábamos en términos fotográficos. Si querías una cámara, desechable, una cámara para tomar fotografías de esas que llevaba después a revelar, no sé si las conozcan, espero que hayan escuchado de ellas en algún momento. Teníamos cámaras, ¿no? Obviamente no había celulares, teníamos unos dispositivos específicamente dedicados a tomar fotos y nada más. Y tenías un rollo de fotográfico que era de 32
o si tenías más dinero, era como de 64 fotografías. Es decir, no podías tomar, si te ibas de viaje, por ejemplo, no podías tomar más de 32 fotos, porque si las tomabas tenías después que ir a comprar otro rollo. Y tampoco podías ver si la foto había salido bien o mal, hasta que las llevaras a un estudio fotográfico a revelar. La forma clásica de hacer las cosas. En la actualidad, pues bueno, muchísimo más sencillo. ¿Qué sucede con Kodak? En esos 90, principios de los 2000, era la que dominaba. Los rollos fotográficos eran Kodak, las cámaras fotográficas, en su mayoría eran Kodak. Entonces, era una marca bastante interesante. Pero a principios de los 2000 también, mientras Kodak está dominando el mercado, mientras la mayoría de las personas están utilizando esto, surge, al menos en México, en otras partes ya había surgido desde antes, todo el tema digital. En el sentido de que las empresas de tecnología empiezan a crear dispositivos, cámaras fotográficas digitales. Esto implicaba entonces que ya no necesitabas ir a un estudio fotográfico a revelar tus fotografías para ver cómo te habían salido. No. Desde la misma cámara, incluso, donde tomabas la foto, tenías la opción de ver esa foto y borrarla o dejarla. Podías meter memorias a esas cámaras para saber o para meter más fotos y después pasarlas a tu computadora y demás. Entonces, todo este tema digital vino a revolucionar el mercado. ¿Qué pasó con Kodak? Kodak, así como lo marca su figura, es una empresa que busca un orden, es una empresa de tradición, es una empresa de resistencia. Entonces, como lo indica la psicología de las formas, precisamente en este caso, la organización dijo, no, yo no quiero meterme ese barquito, yo no quiero incluir dentro de mis servicios, de mis productos, cosas digitales, eso no va a funcionar, no sirve. Es mejor la calidad que te da una cámara tradicional, ir con tu estudio fotográfico favorito que te revele tus fotografías, las tienes impresas y demás. ¿Qué provocó esto? Que hace aproximadamente 10 años Kodak se declarara en quiebra. El no querer subirse a ese barco del tema digital, el no querer incluir dentro de sus productos innovación, el quedarse estancado, sin movimiento, sin adaptabilidad y sin flexibilidad, provocó que la empresa fuera cayendo poco a poco. En la actualidad Kodak sigue existiendo, pero ahora ya con un enfoque distinto. Entonces, en ocasiones, esa parte de seguridad, de solidez y de tradición te puede ayudar, sobre todo en la mente de los consumidores, porque ya sabes que vas a un lugar clásico, un lugar que conoces de toda la vida. Pero en otras ocasiones, lo que provoca dentro de tu empresa es que te quedes estancado y no sigas las tendencias de los demás y provoca eventualmente que puedas morir como empresa. Tenemos ahora un tercer caso, que son los triángulos. Incluso podríamos mencionar que se encuentra en un punto intermedio entre los círculos y los cuadrados. ¿A qué me refiero? Los triángulos nos hablan de poder, de avance, de vitalidad, pero sobre todo de inspiración y crecimiento. Cuando vemos un triángulo dentro de una marca, estamos inconscientemente orientados a que esa organización, esa empresa, no se encuentra en constante movimiento, pero tampoco se encuentra estable. Es decir, la empresa seguramente está avanzando, está creciendo, está creando cosas nuevas, pero también cuenta con aspectos clásicos, aspectos más tradicionales. Tiene de los dos. Veamos aquí el caso de Adidas. Adidas, como lo podemos apreciar aquí en la parte superior, no es un triángulo perfecto como en la figura que tenemos abajo, no. De hecho, no tiene solamente 3 líneas, son varias figuras incluidas dentro de este recuadro. Pero, ¿qué es lo que sucede? Lo que nosotros debemos tomar en cuenta para considerar si se trata de una u otra forma es cómo se ve en su totalidad. Algunos podrían decir, profe, lo que pasa es que eso no es un triángulo. Son 3 figuras con 4 lados.
Entonces podríamos considerarlo como más cuadrados que un triángulo. Y tienen razón si lo vemos por separado, pero debemos verlo, repito, en su conjunto. Las figuras o las formas de las que hablamos se refiere a ver a la marca en su conjunto, y en su conjunto esas tres franjas que se forman con figuras de 4 lados, en su conjunto forman un triángulo, un tipo pirámide si así lo quieren ver, pero es más un triángulo escaleno. Y en este caso, precisamente, lo que marca Adidas o lo que inconscientemente pensamos de la organización por este hecho de incluir el triángulo, es que la empresa se enfoca en el continuo avance, en el continuo crecimiento. Así como en este caso vemos una raya más pequeña y luego una más grande y luego otra más grande, es como si fuera creciendo de forma exponencial. Va avanzando, va creciendo, va teniendo esta capacidad de no quedarse estancado, sin embargo, tener bases sólidas. ¿Me explico? Entonces, esto provoca en la mente de las personas también que vean en esa marca un aspecto de inspiración e incluso de poder, porque mientras más creces, más poder seguramente estarás teniendo. Como cuarta figura tenemos ahora las figuras de varios lados, los hexágonos en este caso. Los hexágonos que vienen a formar parte de las partes básicas o las formas básicas en que podemos dividir a una organización. Y en este caso, el hexágono que tenemos como ejemplo es Harley Davidson. Y en este caso, lo que sucede es lo mismo que con el triángulo hace un rato. Este emblema o este símbolo de Harley Davidson no muestra un hexágono perfecto, no muestra un hexágono tal cual como en la figura que tenemos abajo. Sin embargo, en términos generales, si vemos el aspecto global de este logotipo, podemos apreciar que en los laterales tiene lados rectos. En la parte superior tiene dos líneas principales y en la parte inferior también dos líneas principales. Entonces, para la vista, o para nuestro cerebro, esto forma un hexágono. Dos líneas arriba, dos líneas laterales y dos líneas abajo. Son 6 líneas, entonces es un hexágono. Ahora, en todo caso, las figuras que son de 6 lados, que son de 5, que son de 7, que son de 10, tienden a ser muy similares, a representar prácticamente lo mismo. En este caso hablamos de inteligencia, de unidad, de trabajo, de unión, de fortaleza, de armonía, incluso de aspectos naturales, orgánicos y hasta del cuerpo humano cuando hablamos de figuras de 5 lados. Entonces, en este caso, este tipo de figuras nos enfocan hacia temas más de complemento entre distintos elementos a este trabajo en equipo, a esta unión o unidad que formamos cuando utilizamos esa marca. En este caso no me dejarán mentir si hay aquí algunas personas que utilizan este tipo de marcas. Cuando utilizas Harley Davidson y ves a otra persona que también tiene una Harley, ya inmediatamente es como si fuéramos hermanos, es como si fuéramos amigos de toda la vida solamente por el hecho de que tenemos una motocicleta de la misma marca. Estamos hablando de esa unión que representa la marca en específico. ¿Me explico? Ahora bien, un punto importante que quiero hacer notar en este momento es cómo cada figura representa algo, sí, pero ya decíamos en clases pasadas que los colores también representan algo. Entonces, pensemos, por ejemplo, en un pentágono. Un pentágono que, como podemos apreciar aquí, representa, digamos, a la naturaleza. Un pentágono que representa a la naturaleza. Pensemos que yo me dedico a temas de reciclaje. En una empresa que se dedica a limpiar ciertas zonas de la ciudad, digamos mantos acuíferos o ríos y lagos de la ciudad o del estado, y recojo la basura y la basura que junto lo divido en plástico, vidrio, metales y demás, y después lo llevo a un centro de reciclaje. A eso se dedica mi empresa.
Y dentro de mi empresa, yo podría poner como logotipo o como símbolo dentro de ese logo a un pentágono. El pentágono que nos habla de temas naturales. Y precisamente lo que yo estoy haciendo con mi organización es cuidar el medio ambiente a través de eliminar sí, la basura que se encuentra en ciertos lugares de la naturaleza y de reciclar eso que estoy limpiando. Entonces, mi logotipo, mi marca como tal podría ser o podría conformarse por un pentágono o una figura que representa un pentágono, además de incluir letras en color, por ejemplo, verde junto con blanco. Y entonces forman en su mente esto que les estoy diciendo, un pentágono y letras en color verde con blanco. Simplemente el hecho de pensar en color verde ya no representa la naturaleza también, al igual que el pentágono. Entonces estamos hablando de que con dos elementos distintos estoy llegando a ese mismo punto del tema orgánico, del tema natural, del tema medioambiental. Pero junto con el blanco, que además es armonía, junto con el pentágono, que sigue siendo además de naturaleza armonía, y entonces mi marca está siendo fortalecida desde el inicio en su significado. Verde y blanco, pentágono, es casi lo mismo, representan prácticamente lo mismo. Representa también limpieza, el color blanco, que es a lo que me dedico y demás. Entonces, cuando estamos creando una marca, podemos combinar estos elementos para fortalecer todavía un mensaje que queremos dar a entender. O podría combinar con distintos colores y distintas figuras. Vemos, por ejemplo, el caso de Adidas. Si yo hablo de Adidas en específico, podemos pensar, como ya decíamos, en avance, en crecimiento, en poder, en inspiración. Y si lo combino con el color negro que nos habla de una sofisticación o una calidad mayor que otras, pues tengo una empresa entonces bastante dominante, una empresa enfocada hacia temas de constante crecimiento e innovación, sí, pero es crecimiento e innovación con productos de calidad. Por eso los colores y las formas que me representan todo esto. O si hablo, por ejemplo, de Burger King y esa combinación de rojo con amarillo que representan las personas hambre. No es un rojo tan vivo, entonces no llama tanto la atención, no me voy por ese lado. Pero sigue siendo rojo y con amarillo, entonces provocan hambre en la mente de las personas. Pero a la vez de que provocan hambre y saben que me dedico a la comida por ese sentido, hablamos de la creatividad que puedo tener dentro de mi menú de alimentos. Entonces, combinando todos estos puntos, llegamos a marcas que se forman de manera mucho más fuerte que otras que se crean nada más al azar. ¿Me explico? Vamos a continuar con otras 4 figuras que son un poquito más complejas. Al menos 3 de ellas son más complejas. Primero tenemos la línea, que esa no es compleja, esa es básica. Las líneas que representan, así como lo veíamos con los hexágonos, temas de unión. Pero además, en este caso, esa unión no es nada más una unión en equipo, sino enlaces, interrelaciones o comunicación entre distintos elementos, que además forman un dinamismo, porque una línea puede representar un aspecto de solidez, si es que se encuentra solamente en la parte de abajo, y listo, pero también puede representar dinamismo si es que esta línea viene conjunta con una punta que termina en flecha. Puede representar una unión o un enlace, por ejemplo aquí en el caso de Clinic, cuando tenemos un par de líneas, una arriba y una abajo. Es esta unión que consigo, que busca conseguir la empresa, que también le indica esta solidez. Entonces, la parte de unión e interrelación entre la empresa y el cliente y la solidez que tiene la propia empresa provocan que precisamente se utilicen este tipo de figuras. Pasamos después ahora a las que son un poquito más complejas. El corazón, por ejemplo, que el corazón es bastante sencillo de entender. Corazón que representa sentimientos y dentro de esos sentimientos principalmente evoca temas como la felicidad o temas como el amor.
aspectos bastante concretos, y repito, que ya entendemos por default. Desde niños sabemos que el corazón tiene tintes o temas de amor, y amor en diferentes sentidos: amor de pareja, amor de amigos, amor familiar, etc. En este caso, por ejemplo, tenemos un ejemplo de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, y utilizan, así como lo veíamos en ejemplos pasados, ese corazón, aunque no se encuentra el corazón completo, es solamente una figura, un par de líneas curvas que evocan precisamente a un corazón. ¿Qué nos representa esto entonces? Número uno, así como se los decía con los colores, que el propio producto o servicio puede impactar en qué color utilizar, como por ejemplo una compañía que se dedica a cortar la césped, podría tener el verde por el color del césped y listo. Aquí lo mismo, una organización que hable de temas cardiovasculares, pues dentro de su logotipo puede poner un corazón, porque eso es lo que se dedica, a la salud del corazón principalmente. Pero ellos tenían la posibilidad de incluir un corazón que fuera un corazón anatómicamente correcto, un corazón humano, que no es como esta representación. Sin embargo, deciden utilizar la representación bonita, digamos, del corazón, para que se enfoque no necesariamente tanto en que somos una organización de salud, no, sino para que se enfoque un poquito más en ese cuidado, en lograr ese sentimiento más de empatía, de cuidado que se debe de tener ante este tema de salud. Vamos a pasar ahora a la estrella y a la cruz. La estrella, que puede ser también muy parecida a la flor, básicamente son lo mismo. Estrella y flor representan lo mismo. ¿Cuál es la diferencia en términos figurativos? Que una flor termina con puntas normalmente curvas, y una estrella termina normalmente con puntas rectas. Vemos el ejemplo, de hecho, en Kraft Foods, que tiene esta estrella, que también puede ser considerada como una flor, y tiene en algunos puntos curvas y en otros picos, puntas rectas. En todo caso, lo que representa tiene que ver con éxito, con temas de sueños y en algunos casos creatividad. En otros puede enfocarse más hacia la sanación, en temas de salud, y hacia otros aspectos más espirituales. La estrella, entonces, la podemos enfocar en distintos sentidos. Por último, tenemos la cruz, como esta que tenemos aquí arriba en el ejemplo de Stanley. La cruz, que al igual que las líneas y al igual que las figuras de 5 o 6 lados, nos hablan de la unión. Y en este caso, una unión orientada hacia la colaboración, hacia la creación de equipos, hacia la asistencia, hacia el apoyo. Recordarán, por ejemplo, Cruz Roja. Cruz Roja precisamente se enfoca en esta colaboración para ayudar a las personas con su salud cuando tienen, por ejemplo, un accidente o algún tema relacionado con problemas de la vida de las personas. O Stanley, que es una empresa enfocada en herramientas y en temas de construcción, y normalmente cuando pensamos en esto, hablamos de equipos de trabajo para la construcción de ciertas, no sé, ciertos edificios, por mencionar algo, o hacer arreglos de algunos artículos, donde también en muchos casos se hace de forma colaborativa. Básicamente, estas son las 8 figuras más utilizadas dentro de las marcas. Las figuras que más conocemos, las figuras que más nos provocan reaccionar de distintas maneras cuando vemos una marca. Las básicas, círculo, cuadrado, triángulo, son las más utilizadas, son en las que más se enfocan las organizaciones. Pero las otras, desde el hexágono hasta la cruz, también existen, también son bastante utilizadas y también se enfocan en distintos elementos. Lo importante en todo caso es que entendamos que cuando estamos construyendo una marca, tenemos la posibilidad de fortalecerla desde distintos puntos de vista, desde los colores, desde las formas, una combinación de estos dos,
pero también puede ser desde la forma en que está escrita la palabra, desde su tipografía. Precisamente el día de mañana vamos a platicar sobre esta psicología de las letras o la psicología de la tipografía para que entendamos este tercer elemento tan importante cuando estamos construyendo una marca. Esta es la tercera psicología de la cual estaremos hablando y es la última en la que nos quedaremos, al menos con esta perspectiva. Psicología de los colores, psicología de las formas y por último, psicología de la tipografía. Esto lo estaremos viendo el día de mañana. Bien, por lo pronto, el día de hoy sería todo. No sé si alguien tenga duda, en el caso de que sí, puede levantar su mano o puede preguntar directamente. Y si no, pues sería todo por el día de hoy. Muchas felicidades para cada una de sus mamás, para cada una de ustedes que son madres, en el caso de aquellas que lo sean. Espero pasen un excelente día. Vayan con sus mamás, aquellos que la tengan. Abrácenla, denle un beso de ser posible. Sus abuelas igual. Y quiéranlas mucho. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, mañana. Nos vemos. Nos vemos, profe.